Damas y caballeros, sean bienvenidos a una nueva entrega del audiolibro Botas de Hierro. Muchas gracias por estar aquí. Hoy les estaré presentando capítulo 2, parte 10 y 9. Ismael y la ciudad de las estatuas que respiran. La bruma de la tarde caía sobre una ciudad que no aparecía en ningún mapa. El Chele había llegado a ella por error, o eso quería creer. En realidad, llevaba horas caminando por un desfiladero sin salida, cuando un arco de piedra, cubierto de símbolos que no conocía, se abrió frente a él con un crujido como de huesos viejos. Al cruzarlo, el paisaje cambió por completo. Ahora estaba en una calle empedrada, flanqueada por casas de piedra y madera, todas silenciosas y poblada por estatuas. Pero no eran esculturas comunes. Había figuras de soldados, comerciantes, mendigos, niños jugando, incluso animales tallados en mármol. Todas tenían una cualidad inquietante. Un leve vapor salía de sus bocas, como si respiraran, y sus ojos, aunque fijos, parecían brillar con una luz tenue, como si estuvieran atentos a cada uno de sus movimientos. El Chele avanzó con cautela, su mano cerca de la empuñadura de su cuchillo. La ciudad estaba demasiado quieta. No había viento ni pájaros, ni siquiera insectos. Cada paso que daba resonaba con eco, y cada vez que parpadeaba, juraría que las estatuas cambiaban de posición. Pasó junto a una figura de un anciano con un bastón. Cuando volvió a mirarla, el bastón estaba un poco más alto, y su boca se había abierto apenas. «Esto no me gusta nada», murmuró para sí. Siguió caminando hasta llegar a una plaza central. En el centro había una fuente seca, y alrededor de ella, dos estatuas dispuestas en círculo, todas mirando hacia el centro. Eran de tamaño humano, pero había algo extraño en sus proporciones, demasiado perfectas, demasiado detalladas, como si no hubieran sido talladas, sino detenidas. De repente sintió un leve roce en el hombro. Giró rápido, cuchillo en mano, pero no había nadie. Sin embargo, una de las estatuas más cercanas tenía el brazo extendido en una posición diferente a la que había visto antes. Fue entonces cuando oyó una voz, baja, como si viniera desde dentro de la piedra. «Ayúdame». El Chele retrocedió un paso. La voz venía de la estatua de una mujer joven, con el cabello de piedra cayendo en ondas sobre sus hombros. Sus labios no se movían, pero la voz estaba clara en su cabeza. «¿Quién eres?», preguntó sin bajar el cuchillo. «Alguien que fue como tú hasta que me atraparon. Esta ciudad no es una ciudad, es una prisión para los que desobedecen». El Chele la observó. La estatua parecía normal, pero sus ojos de piedra tenían un brillo diferente, más vivo. «¿Y por qué debería ayudarte?», preguntó él. «Porque si no lo haces, serás el siguiente». Antes de que pudiera responder, escuchó un sonido lejano, como el roce de 1000 pies sobre piedra. Las estatuas que rodeaban la plaza comenzaron a moverse, no de golpe, sino en pequeños cambios cada vez que parpadeaba o apartaba la mirada. Se estaban cerrando sobre él. «Rápido, detrás de mí», dijo la voz de la estatua. Sin entender del todo por qué obedecía, el Chele dio un paso y se colocó junto a ella. La estatua giró apenas, y una grieta se abrió en la base donde se encontraba. «Dentro», ordenó. Descendió por la abertura y se encontró en un pasadizo estrecho, iluminado por un resplandor verdoso que venía de líquenes en las paredes. La estatua lo siguió, y ante sus ojos, la piedra comenzó a resquebrajarse y caer, revelando una mujer real debajo, con piel pálida y ojos intensos. «Me llamo Elira», dijo. «Hace 20 años intenté escapar de esta ciudad. No lo logré, y el guardián me condenó a la piedra». «¿El guardián?». «El que controla las estatuas. No es un hombre, no es un dios. Es algo entre ambos, y odia a quienes se mueven sin su permiso». El Chele apretó los dientes. «Entonces vamos a movernos mucho». Avanzaron por el túnel, mientras el sonido de las estatuas, acercándose, resonaba sobre sus cabezas. Elira le explicó que había una salida, un arco gemelo al que lo había traído aquí, pero solo podía abrirse si alguien cruzaba la plaza central entonando las palabras de liberación. «¿Y cuáles son?», preguntó él. «No lo sé. Solo sé que están grabadas en la campana del campanario, pero nadie puede tocarlas sin que todas las estatuas despierten por completo». El Chele sonrió con una mezcla de desafío y diversión. «Suena como un buen reto». Emergieron de nuevo en la superficie, esta vez cerca del campanario.
Era una torre alta, inclinada, con una campana negra colgando en lo alto, pero la base estaba rodeada de estatuas en formación cerrada. ¿Y cómo vamos a pasar?, preguntó Elira. Corriendo. Y no parpadees, respondió él. Se lanzó hacia adelante. Cada vez que una estatua parecía moverse, él cambiaba de dirección, esquivando manos y brazos que intentaban atraparlo. Subió los escalones de la torre de dos en dos, sintiendo que las figuras se agitaban detrás de él. Al llegar a la campana, vio que en su superficie estaban grabadas las palabras, pero no en un idioma que conociera. «¿Puedes leer esto?», gritó a Elira, que llegaba detrás de él. «Sí, pero si lo digo en voz alta, el guardián sabrá que estamos aquí». «Entonces dilo cuando yo la haga sonar». Tomó el badajo de la campana y lo empujó con fuerza. El sonido que salió no fue un tañido común, fue un susurro grave, como si la campana estuviera hecha de voz humana. Al mismo tiempo, Elira pronunció las palabras y una ráfaga de viento atravesó la ciudad. Las estatuas se detuvieron, como si el tiempo las hubiera vuelto a congelar. En la plaza, el arco de piedra apareció de nuevo, brillando con un resplandor tenue. «¡Vamos!», gritó Elira. Corrieron hacia el arco. Justo antes de cruzarlo, el chele miró hacia atrás y vio algo en lo alto de la torre, una figura gigantesca, hecha de mármol negro, con un rostro sin rasgos y brazos largos, que los observaba inmóvil. Sintió que ese era el guardián y que no los olvidaría. Sin que Elira se diese cuenta, una fuerza misteriosa lo atrajo hacia una pieza de mármol brillante como mágica que lo obligó literalmente a tomarla y llevarla consigo, como si algo supiera que lo necesitaba algo muy en su interior. Atravesaron el arco y la ciudad desapareció como un espejismo. Se encontraron en un claro del bosque, iluminado por un camino de luz líquida que reconoció de inmediato, el mismo que Kevin había revelado desde el faro sin luz. «Creo que nos están guiando a algún sitio», dijo Elira. El chele asintió, pero en su mente ya estaba pensando en sus hermanos y amigos. Si el camino de luz los reunía, entonces el final de sus viajes solitarios estaba cerca y algo grande se acercaba. Muy cerca, entre los árboles, un eco metálico comenzó a escucharse. Gracias por su atención, amigos lectores y amantes de los audiolibros. Estén atentos para la siguiente parte de la aventura y no olviden suscribirse, dar like y comentar si el contenido les es de su agrado. Hasta la próxima.